A continuación vamos a hablar de las emergencias aeronáuticas, cómo gestionarlas y cómo sacar el máximo rendimiento a los medios que se pueden disponer. Antes de empezar, vamos a hablar de los riesgos implícitos en la operación aeroportuaria. La actividad, normalmente operativa sin ningún problema, tiene riesgos producidos por los diferentes factores y actores que en ella intervienen. Puede ser temas de seguridad aeroportuaria, que hemos visto en presentaciones anteriores, temas de seguridad operacional, que tanto hemos visto en otras 3 presentaciones. Todo esto constituye en un capítulo que se denomina seguridad aeronáutica, donde van incluidos todos los planes de emergencias. En función de lo que haya ocurrido, establecemos unos niveles de alarma para dar respuesta al incidente. Estas alarmas lo que establecerán serán los recursos necesarios. Por eso se denominan locales, generales y emergencias en función de los medios que tengan que intervenir para resolver el problema. A continuación, vamos a hacer un repaso por los diferentes riesgos existentes en la operación aeroportuaria de todo tipo. Los riesgos pueden ser aeronáuticos o de las propias instalaciones. Dentro de los riesgos aeronáuticos tenemos riesgos naturales, riesgos tecnológicos o los riesgos antrópicos producidos por el ser humano, bien voluntariamente, bien involuntariamente. De los riesgos aeronáuticos producen emergencias aeronáuticas. De los riesgos en las instalaciones, pues como cualquier edificio, esto no es propio y específico de la gestión aeroportuaria. Esto es un edificio lleno de gente con una actividad muy frenética. Y ahí tenemos incendios, derrumbamientos, explosiones, inundaciones, derrames peligrosos o también, como en la pista, amenazas de bomba. Vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. En primer lugar, los riesgos naturales todos los conocemos: nieblas, nevadas y heladas, tormentas, rayos, fuertes vientos, inundaciones, incendios forestales, choques con aves. En el módulo dedicado al sistema de gestión de seguridad operacional y a la certificación de aeropuertos y a los conceptos básicos de seguridad operacional, habíamos visto que los fenómenos meteorológicos en sí mismos son peligros, pero solo se convierten en riesgos cuando sobrepasan algunos límites. Y aquí tenemos todos ellos reflejados. Las nieblas producen una afección importante en la gestión aeroportuaria, ya que disminuyen la visibilidad y hacen que los movimientos se produzcan de manera muy distinta a una operación normal. Las nevadas y heladas, evidentemente, dependerá de su cantidad para producir una emergencia. En la mayoría de los casos, los aeropuertos disponen de planes de contingencia para gestionar esas situaciones en unos niveles normales que no necesitan llegar a emergencia. Tormentas, rayos y fuertes vientos son fenómenos relativamente habituales en la operación de un aeropuerto, que se convertirán en emergencia cuando ya sobrepasan unos límites soportables. No podemos decir lo mismo de las inundaciones y los incendios, que evidentemente no son parte normal de la operación y en el momento que se producen hay que actuar y crear la emergencia. Y finalmente, un capítulo especial merece el problema de las aves, que puede pasar desde aves pequeñitas que pueden ser un problema para la turbina y que en algún caso han creado serias deficiencias al introducirse en los álabes de las turbinas, hasta aves grandes cuyo golpe con
con la estructura del avión puede producir daños graves en la operación del avión. A continuación pasamos a los riesgos tecnológicos. Aquí tenemos una amplia lista de riesgos que pueden producirse por fallos en las tecnologías. Existencia de obstáculos o elementos extraños en el área de movimiento que impidan un rodaje seguro, derrame de combustible en la plataforma, incidente derivado del riesgo tecnológico de las instalaciones, almacenamiento de combustible, pasos bajo pista que pueden afectar una operativa segura del movimiento del aeropuerto, avería en las ayudas radioeléctricas, fallo en la alimentación, fallo en los sistemas de comunicación. En resumen, todas las instalaciones que tiene el aeropuerto que puedan en algún momento producir una afección a la operación forman parte de este grupo. En la diapositiva tenemos el movimiento del Concorde, que aunque no está claro cómo se produjo, parece que todo hace pensar que hubo un obstáculo o elemento extraño en el área de movimiento que al absorberlo la turbina produjo este terrible accidente. Riesgos antrópicos. Alguna instalación que pueda verse afectada a la seguridad de la operación de despegue y aterrizaje o rodaje de aeronave. Bueno, hemos hecho un módulo especial o dos módulos especiales anteriores refiriéndonos a la seguridad aeroportuaria. Los riesgos antrópicos los podemos dividir a su vez en dos aspectos, los voluntarios y los involuntarios. Los voluntarios son los que forman parte de la seguridad aeroportuaria, los que el hombre quiere producir un daño voluntariamente hecho. Los riesgos antrópicos no voluntarios pues forman un importante grupo, desde las enfermedades infecciosas, repercusiones epidemiológicas, hasta fallos humanos involuntarios con la operación de los vehículos y las aeronaves y que pueden acabar produciendo un daño al avión. En resumen, hemos hecho una revisión de los riesgos que podemos encontrarnos y que pueden producir una emergencia aeronáutica. Todos estos riesgos al final afectarían a la operación del aeropuerto y crearían una emergencia aeronáutica. Pasamos al siguiente capítulo que nos habla de los planes de emergencia de evacuación. Son los que se producen evidentemente en los edificios. Todo edificio, tanto aeroportuario como un centro comercial, como cualquier otra instalación, tiene que tener unos planes de evacuación para evitar daños en casos de incendio, derrumbamiento, explosión física, que poco tienen que explicar, y por eso es preferible no entrar en detalle como hemos hecho anteriormente. Un aeropuerto es una instalación muy particular. Un plan de emergencia de un aeropuerto es distinto a un plan de emergencia de una instalación normal. He cogido un aeropuerto de gran extensión, pero cualquiera puede servir. Las zonas son de acceso restringidos por dos razones: por motivos de seguridad ante actos de interferencia ilícita, pero también por motivos de seguridad para evitar accidentes o para evitar colisiones por desconocimiento de la normativa. Los aeropuertos son sitios desconocidos para muchas personas, pero no funcionan igual, por lo tanto necesitan conducciones especiales. Hay un ejemplo que todos ponemos cuando hablamos de un aeropuerto, que es detrás de un avión con una turbina encendida. Un coche es como un muñeco que puede salir volando en cualquier momento. Por lo tanto, no se puede permitir a nadie que no conozca estas peculiaridades que entre libremente a un aeropuerto. Los interiores son desconocidos, igual que cualquiera sabe llegar, incluso ahora con los GPS o con los navegadores.
cualquier coche de bomberos o ambulancia sabe llegar a cualquier calle de cualquier ciudad. En el interior de un aeropuerto no se conoce, no aparecen los mapas de los GPS y por eso requiere una conducción especial. Finalmente, esta conducción especial lo que hace es que no siempre se cumplen las normas de seguridad vial, sino que suelen ser adicionales a las que establece la seguridad vial. Son criterios muy específicos y por eso los medios externos, que en la mayoría de los casos así está contemplado en la mayoría de los planes de emergencia de los aeropuertos, las emergencias se resuelven con el apoyo de medios externos que vienen al aeropuerto a apoyar a los servicios internos del aeropuerto. Por eso, el desconocimiento que hemos visto anteriormente requiere que se establezcan procedimientos para que estos medios externos actúen siempre apoyados y acompañados en el interior del aeropuerto por los propios elementos del aeropuerto. Por ejemplo, la foto que vemos en la transparencia, tenemos el aeropuerto de Barajas, que como vemos tiene 2 puntos de reuniones para, en el caso de emergencias, concentrar a las unidades que van a actuar en esos puntos de reunión. Los puntos de reuniones están a la entrada de un acceso del aeropuerto y están controlados por uno de los responsables de la emergencia. Normalmente es un miembro de la fuerza de seguridad que establece, comunicándose con el control de la emergencia, las necesidades que en cada momento se tienen. Ya veremos más adelante que la ordenación de los puntos de reunión puede significar una mejora y un ahorro de tiempo a la hora de actuar en caso de una emergencia. Así, es muy fácil entender que en un principio las primeras unidades que tienen que intervenir son los bomberos, ya que cuando el fuego está en su máximo apogeo, los médicos no pueden hacer nada. Bueno, pues pongamos primero las unidades de apagar fuegos y después los servicios médicos, para que cuando se diga que se entre no haya que hacer maniobras para que pueda acceder. Ese minutos, aunque sean segundos, que se ahorran en caso de una emergencia, siempre es importante. En resumen, los puntos de reunión son necesarios porque el aeropuerto tiene unas peculiaridades especiales. Los medios externos, que en todos los planes de emergencia forman parte en el momento en el que el aeropuerto con los propios no puede actuar, no conocen las peculiaridades del interior del aeropuerto, no están entrenados en ellos, no conocen los viales por los que tienen que circular. Por lo tanto, los medios externos deben ser concentrados en un punto y acompañados y en todo momento en el interior del aeropuerto para evitar accidentes adicionales por el desconocimiento que estos tienen. En el flujograma en el que se presenta la estructura del plan de emergencia tenemos, y lo iremos explicando poco a poco, cómo está constituido. El plan de emergencia tiene diferentes comités, unos de tipo político, otros de tipo directivo y otros de tipo técnico. Vamos a empezar solamente con los directivos y técnicos y los políticos. Cada país sabrá cómo se estructura la organización de una emergencia desde el punto de vista político. Esta estructura es una estructura que puede servir de sugerencia y que luego es particularizable en cada aeropuerto, según el tamaño, según el país. Yo cuento aquí mi experiencia, cómo se hizo en el aeropuerto de Barajas de Madrid, pero que podría reducirse en algún caso o tomarse en el sentido que se necesite en cada situación. Es conveniente tener un comité directivo del plan en el que pues puede haber un amplio debate quién es el presidente del comité directivo del plan. Los servicios de emergencia de la ciudad o de los estados o de las regiones son los expertos en las emergencias. La dirección del aeropuerto y sus directores
son los que conocen el interior del aeropuerto. Aquí siempre hay un compromiso y una discusión entre si el director del plan de emergencia debe ser el director del aeropuerto o debe ser un experto en emergencias, como puede ser el director de emergencias del Estado o de la región o de la comunidad en la que se produzca el accidente, o del ayuntamiento. Yo aquí presento las ventajas e inconvenientes cada uno y cada estado o cada aeropuerto que tome la decisión que más se adapte a su situación o a sus relaciones con los entes externos. El director del aeropuerto es muy recomendable, ya que es el que tiene más claro el conocimiento del aeropuerto y el conocimiento de que el sistema no puede pararse por las buenas. El director de emergencias es el que mejor conoce cómo gestionar una emergencia, sin embargo, no conoce cómo gestionar un aeropuerto. La tentación primera de un director de emergencias externo al aeropuerto sería parar las operaciones y resolver la emergencia. La obsesión del aeropuerto es parar las operaciones lo mínimo posible para resolver la emergencia, pero enseguida ponerlas en marcha. En cuanto al comité asesor, estamos hablando de los técnicos de alto nivel que sirven para informar a los miembros del comité directivo. Cada una de las entidades tendrá sus directivos, pero debe tener sus responsables técnicos en el comité asesor. Las necesidades de ambulancias, de equipos de fuego, de medios adicionales como pueden ser autobuses para la retirada de personas de la plataforma. Lo que haga falta, es necesario que en ese comité esté una persona con autoridad para poder tomar esa decisión sin necesidad de tener que pedir autorización al otro. El comité de recuperación de la actividad es un comité que la experiencia demuestra que es necesario y que se aleja de la estructura habitual de un comité de emergencias. El comité de recuperación de la actividad en un aeropuerto es básico, ya que el aeropuerto debe tener mucha obsesión porque se arregle la emergencia, porque se salven el mayor número de vidas posible, pero es responsable de que la instalación se ponga operativa lo antes posible. El aeropuerto no es una instalación que pueda cerrarse hasta que se termine una investigación a fondo, hasta que todo quede 100%, sino que tiene que darse la urgencia necesaria para que esos trabajos permitan que la emergencia afecte a la operación aeroportuaria lo mínimo posible. El comité de recuperación es el responsable, veremos, de revisar cómo está la instalación para permitir, bien en su totalidad, bien de forma restringida, operar al aeropuerto. Con esto hemos hablado. Evidentemente nos queda siempre un gabinete de información tan importante en el plan de emergencia. Vamos a ir bajando hacia otros niveles. Nivel de coordinación de medios. En el aeropuerto siempre tiene que haber un equipo que sepa hasta qué punto qué vehículos están entrando, qué vehículos se necesitan, que conozca los movimientos. Hemos hablado antes de la dificultad que hay de moverse dentro del aeropuerto, la organización de caravanas. Hay problemas en emergencias, problemas ocasionados porque la gente quiere ayudar y no controla los efectos del exceso de medios en algún momento que pueden obstaculizar el normal funcionamiento. Por eso es recomendable tener un responsable de coordinación de medios. Aquí hemos visto todas las casillas en las que podemos ver: coordinador de servicios al pasajero, coordinador de operaciones aeroportuarias, coordinación de seguridad, de mantenimiento, del centro de gestión del aeropuerto. Evidentemente en aeropuertos pequeños pues habrá menos unidades, pero tendrán que trabajar en estas diferentes áreas: los medios de seguridad necesarios, las operaciones necesarias. Y luego, a nivel de acción, a nivel del punto caliente, tiene que haber responsables de cada una de las unidades de evacuación, de sanidad, de guiado, de seguridad, que estará en permanente contacto con el responsable de coordinación de medios, que a su vez
cuando quiera algo, no tendrá que discutir porque tendrá su responsable en el comité asesor, que simplemente dará la orden. Aquí vemos en un esquema cómo es la estructura en un aeropuerto como el de Madrid-Barajas. Evidentemente es simplemente un ejemplo, que es el que yo conozco, pero que podría traducirse en otros aeropuertos de otra manera, organizarse. Hay un puesto de coordinación de medios, denominado puesto de mando principal, gabinete de información, comité directivo y cerquita al comité asesor. El comité de recuperación se constituye en el momento en el que se han dado las primeras soluciones a la emergencia y a continuación se revisa la posibilidad de actuar el plan. Aquí vemos las diferentes salas. Evidentemente es un ejemplo, no es obligatorio, no hay una norma que lo establezca, pero da una idea de cómo podría ser en un aeropuerto, evidentemente con los medios y con los adecuados al tamaño y a la estructura del aeropuerto. Previo ya lo veremos en el siguiente módulo que hablará del comité de autoprotección, previo a que ocurra nada, hay unos trabajos realizados por el comité de autoprotección en las que están representados todas las diferentes áreas involucradas. ¿Para qué? Para que el plan de emergencia esté debidamente analizado y trabajado, y cuando llegue el momento de la emergencia todas las organizaciones intervinientes hayan puesto su granito de arena y hayan creado los documentos necesarios para que la emergencia sea tratada de la forma más rápida y mejor para los ciudadanos afectados. Aquí vemos las funciones del comité de autoprotección y las administraciones implicadas. Evidentemente, la primera función es aprobar las diferentes ediciones y revisiones del plan de autoprotección para presentar a la Dirección General de Aviación Civil. Puede haber países donde en vez de la Dirección General de Aviación Civil sea la Dirección de Seguridad del Estado, la Dirección de Protección del Estado, etcétera, etcétera. Eso es específico de cada uno de los países. Hay que aprobar el calendario anual de simulacros, supervisar el cumplimiento, asumir la toma de decisiones de los comités técnicos, etcétera, etcétera. En este comité existen un montón de personas que representan al aeropuerto. En cada aeropuerto, repito, tendrán sus departamentos distintos a los que aquí se mencionan, pero más o menos tenemos que tener un representante del tiempo real, de las 24 horas, el centro de gestión operativa, llámese como se llame en cada aeropuerto, un representante de las áreas más técnicas del aeropuerto, como operaciones, seguridad, mantenimiento, lo que antes se llamaba informática, que ahora es tecnología de las comunicaciones, medio ambiente, evidentemente de la torre de control y de la sala de operaciones. Vamos a destinar los últimos minutos a un tema tan importante, por aquello de ser distinto a los demás, como es el comité de recuperación. Mientras alguien resuelve la emergencia, dirigido, como hemos dicho, bien por el director del aeropuerto, bien por el director de Protección Civil del Estado o del Ayuntamiento, unas personas técnicas, esto sí, del aeropuerto, indefectiblemente, porque son los que conocen la estructura, la infraestructura y las operaciones, tienen que empezar a trabajar con el objetivo de recuperar el aeropuerto, de poner en funcionamiento en la mejor manera posible el aeropuerto. Cuando digo en la mejor manera posible, es que cuando revisemos cómo están las instalaciones, podremos decidir que a lo mejor la facturación hay que hacerla manual, ya que los componentes informáticos de los mostradores de facturación se han venido abajo, o que el acceso que se hacía por las puertas alfa no puede hacer porque el tejado de esa zona se ha caído y tenemos que pasar un mal rato, y los pasajeros algunas incomodidades, porque habrá que pasarlos todos por las puertas Bravo cuando esas tienen una capacidad limitada. Solución total o solución parcial,
el comité de recuperación de la actividad decide cómo empezar a trabajar. Veremos en el capítulo siguiente con más detalles las diferencias entre las diferentes alarmas locales y generales, pero ahora lo único que mencionamos es qué tiene que hacer el comité de recuperación. Pues solamente tiene que actuar cuando haya recuperación. En el caso de las alarmas locales y generales no ha habido un daño tan importante como que haya afectado a la operación normal del aeropuerto. En el caso de la emergencia es cuando empieza a actuar. Y en ese caso se interesa por los datos disponibles sobre la emergencia para ver la operatividad de las instalaciones, delimita las zonas e instalaciones que se pueden utilizar, redistribuye los medios, se mantiene informado de la emergencia por medio del comité asesor, mantiene informado a los comités directivos asesor, y una vez finalizada la emergencia y disuelto el comité asesor, se volverá a integrar en el comité de recuperación. La experiencia demuestra que el momento de la emergencia es un momento muy tenso, donde es muy difícil pensar. La experiencia del que está al frente del comité de dirección ayuda mucho a tomar soluciones, pero desde luego en ese momento el estrés y a la presión a la que está sometida puede hacer que las soluciones no sean las más correctas. Por eso es muy importante tener un flujograma de todas aquellas instalaciones que pueden afectar o que pueden haberse afectado por una emergencia. Aquí vemos hay muchas que parece excesivo, pero eso permite al que está en ese momento tomando una decisión decir: ¿tenemos los aparcamientos disponibles? No, pues habrá que tomar una solución en caso de que un aparcamiento esté inoperativo, y así sucesivamente. Facturación: en el caso del fallo de los sistemas automáticos, pues habrá que disponer de un procedimiento de facturación manual. Hipódromos de embarque, traslado de pasajeros a otras terminales. Aquí tenemos, como digo siempre, un organigrama que puede valer, o quizá que puede sobrar para algún aeropuerto donde, por ejemplo, no exista el APM como en Barajas, el Automatic People Mover, pero bueno, en aquellas cosas que no existan no se usan y punto. Pero hay otras que existen, como los controles de seguridad, pasaportes. Ha habido alguna caída de tensión que impide hacer el registro, pues terminar haciendo registros manuales. Cuando hay una emergencia, evidentemente la operatividad se reduce y hay que asumir unos retrasos y unas incomodidades que habitualmente no asumimos. Así que esta es la misión del comité de emergencia: ver hasta qué punto esas incomodidades son asumibles o puede llegar un momento que se decida cerrar el aeropuerto. La mayoría de las emergencias pasan por ambas fases. La experiencia de los que hemos estado en emergencias importantes como un atentado o un accidente demuestran que la reacción inicial es de shock. El que dirige la situación en muchos casos no es el que está en el aeropuerto, sino un político de más alto rango, y la decisión de parar la operación normalmente es inmediata si la emergencia tiene un nivel importante, y a partir de ese momento se produce un tiempo de reflexión que permite a todos analizar lo que está pasando. Es muy recomendable. Lo primero son la vida de las personas, y antes de querer presionar para poner operativo el aeropuerto, es necesario tomar un rato de reflexión y perder aquellos vuelos que haya falta perder, pero es necesario.